SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto, en esta mañana fría, mañana de jueves, con muchas noticias, con muchas cosas que van a pasar hoy, que han pasado, pero sobre todo enfocando el día en noticias que vamos a vivir a lo largo de la jornada de hoy. Y en el análisis esta mañana, Gonzalo Velasco, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Javier Aroca, buenos días. Hola, buenos días. Y enseguida saludamos, sí, podemos saludar ya a Joan Subirats, buen día, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Pues vamos a empezar, y vamos a empezar por algo que va a pasar a las 10 de la mañana, va a ser una decisión que va a tener efectos en lo judicial, pero que impactarán directamente en lo político. Lo primero que hay que explicar es lo judicial. Hoy vamos a saber si el Tribunal Supremo sigue el camino que marcó la Fiscalía y endurece las medidas cautelares a José Luis Ábalos y a Koldo García. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días, Sánchez, de nuevo. Porque eso significa que se abre la posibilidad de que el juez los mande a la cárcel, a prisión preventiva, y eso sería ante el riesgo de fuga, porque tienen peticiones, los dos, sobre todo Ábalos, peticiones de cárcel por parte de la Fiscalía bastante altas. Muy altas, sí. A las 10 de la mañana, como decías, está citado Ábalos, y a las 12:30 quien fuera su asesor, Koldo García. Los dos a petición del fiscal anticorrupción para revisar las medidas cautelares que ya tenían impuestas ante la cercanía del juicio oral por la pieza de las mascarillas y las elevadas penas de hasta 30 años de prisión y multas millonarias para el exministro. Las acusaciones lideradas por el PP piden su ingreso en la cárcel. El fiscal puede pedir prisión o eludible con una fianza que asegure las responsabilidades civiles futuras. También mayor frecuencia en sus comparecencias ante el juzgado. José Luis Ábalos, en conversación con la SER, Ángels, ve en esta vistilla una maniobra con la que se le pretende intimidar, dice, para que confiese cualquier cosa. Denuncia indefensión porque no ha podido acceder al sumario de las mascarillas por el que se le va a juzgar. Insiste en su inocencia y en que carece de bienes para pagar cualquier fianza relevante, tal y como ha constatado la UCO, porque el informe patrimonial de la Guardia Civil sobre Ábalos no halló cuentas ocultas ni dinero visible, tampoco grandes propiedades, ni en España ni en el extranjero. Solo 94.000 euros injustificados según la UCO en los años investigados y alquileres con opción de compra que ya no disfruta. Ábalos también subrayará que no hay riesgo de fuga, que ha cumplido puntualmente con los requerimientos de la justicia y que como diputado en el Congreso está sujeto a un escrutinio diario que hacen imposible su huida. Koldo, como Ábalos, también denunciará la nulidad de las actuaciones e indefensión en el procedimiento. La conexión entre ambas defensas es clara en los últimos días, Ángels, pero sin una estrategia común con la de Santos Cerdán. Ábalos-Koldo van prácticamente de la mano, Cerdán por su cuenta. Pues vamos a hacer una cosa, Campos, quedamos pendientes de la llegada de Ábalos, esa comparecencia es a las 10 de la mañana, quedamos pendientes de la llegada de Ábalos al Supremo y luego vuelvo contigo. Para allá voy. Venga, pues nos escuchamos en un ratito. Bueno, ante la posibilidad de que Ábalos ingrese en prisión, que es algo que teme quien fue ministro y número 3 del Partido Socialista, Ábalos ha llevado a cabo un giro en su estrategia que preocupa al gobierno, aunque de puertas afuera dicen que no les va a afectar. Pero lo cierto es que en las últimas horas hemos visto cómo José Luis Ábalos hace afirmaciones, así como una especie de aviso al Ejecutivo, una especie de aviso al Partido Socialista, y entre ellas algo que tuiteó ayer, y es que Sánchez se reunió con Otegi para pactar la moción de censura a Rajoy, o que Yolanda Díaz utiliza la vivienda del Ministerio de forma irregular. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. De cara afuera, en público, desde el PSOE restan importancia a las palabras de Ábalos, a estos tuits, a estas acusaciones. Dicen que está nervioso ante la posibilidad, ante el panorama que se le presenta si ingresa en la cárcel a partir de hoy, pero más allá de lo que pueda suponer este giro de guión, lo que es cierto es que en el gobierno sí hay preocupación por la posible entrada en la cárcel de Ábalos, no tanto por lo que dice, sino porque si finalmente es encarcelado, además el Ejecutivo perdería un voto en el Congreso.
Sí, hay mucha inquietud y desconcierto en el Gobierno y en el PSOE por este cambio de estrategia de Ábalos y, como dice Sánchez, también por lo que pueda pasar hoy, ¿no?, respecto a ese voto que todavía conserva Ábalos. En cuanto al movimiento de ayer, los socialistas aseguran que no tienen nada que temer porque no tienen nada que esconder. Lo decía ayer la vicepresidenta Montero, aunque ella misma no ocultaba su extrañeza. Me extrañaría de él ahora estuviera instalado en la mentira y en intentar algún comportamiento que habitualmente no lo hemos visto en la persona del señor Ábalos, pero me extraña que diga esto y me extraña que a partir de ahora vaya a tener un comportamiento de ese tipo. Los socialistas, por lo general, se resisten a interpretarle, a reconocer que puede haberles declarado la guerra. Algunas fuentes entienden que tiene que estar muy nervioso, que le trastorna esa posible entrada en prisión. Y hay también quien cree que podría ser un intento de ganarse a la Fiscalía Anticorrupción o al juez, haciendo ver que está dispuesto a disparar contra el Gobierno. Pero insisten, esto no tendría sentido que fuera contra el PSOE. En lo que todos coinciden, eso sí, es en desacreditarle a toda costa. Se lamentaba ayer, por ejemplo, un dirigente socialista con el que hablábamos que parece que valga más la palabra de un delincuente, decían. Así que en las horas previas a saber qué pasa con Ábalos, el PSOE está en eso, pero también, obviamente, en tratar de minimizar el golpe que supondría su entrada en prisión. La imagen de otro de sus exsecretarios de organización entrando a prisión. Defienden los socialistas que el daño que ha causado Ábalos ya está amortizado, que hace mucho que actuaron con contundencia contra él, que le expulsaron, pero no pueden ocultar su inquietud, sobre todo por la posibilidad de que no renuncie antes a su escaño y pierdan un voto que en muchas ocasiones les ha servido para sacar proyectos clave en el Congreso. Ana, gracias. A vosotros. Las acusaciones que lanzaba ayer José Luis Ábalos tenían que ver con una información que publicó El Español, que decía que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, había participado en una reunión junto con Otegi en un caserío en el País Vasco justo cuando se estaban negociando los votos para la moción de censura que acabó invistiendo a Pedro Sánchez. El propio Pedro Sánchez lo ha negado, Arnaldo Otegi lo ha negado. En una conversación telefónica con la SER, Ábalos lo negó, pero ayer publicó ese tuit diciendo que fuentes presenciales a él se lo confirman. Y la otra acusación es la que lanza contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que ayer en algunas entrevistas le llamó golfo directamente, y él dice que ella está utilizando de manera irregular la vivienda que tiene a su disposición, la vivienda del Ministerio. No deja de ser, Subirats, una estrategia parece de un hombre desesperado, porque además es una persona que hasta ahora ha votado afirmativamente a todo lo que ha propuesto el Partido Socialista y no ha disparado contra el Partido Socialista ni contra el Gobierno en ningún momento. Sí, es esa que a veces se llama fuego amigo, ¿no? Es decir, hay un momento en el que todo parece indicar, porque hasta ahora no lo había hecho, que lo que está haciendo es, no sé, con fundamento o sin fundamento, es aviso para navegantes, ¿no? Yo puedo empezar a decir cosas, ¿no? Porque si no, ¿de qué ayer se lanza con estos dos sí, además, tweets, cuando horas antes, insisto, lo había negado, ¿eh? Exacto. Y entonces no acabo de... O sea, entiendo que forma parte, pues, del nerviosismo, de la duda sobre si tiene que dejar o no el acta de diputado, porque si va a la cárcel perderá el acta de diputado y perderá además el sueldo. Y en cambio, por lo que he leído, parece que si renuncia antes podría tener acceso a una indemnización como diputado, ¿no? Y entonces hay una serie de elementos, supongo, muy vinculados a la condición personal del personaje, valga la redundancia, que hace que ayer esos dos tuits levantaran todo tipo de... Me extraña también, o sea, por un lado lo entiendo, pero por otro lado también me resulta un poco extraña la reacción de la vicepresidenta diciendo que no es su forma de comportarse, ¿no? Bueno, es que su no forma de comportarse hace mucho tiempo que no es la que debería, ¿no? O sea, no es que ahora, no es la que pensaban, sí. Exacto. No es que ahora con estas declaraciones haya empezado por la mala senda, ¿no? ¿No? Porque si no estaríamos aquí, ¿no? Sí. O sea, Gonzalo. Sí, yo iba a empezar por lo que acaba de señalar Joan, ¿no? Me sorprende que a la vicepresidenta le sorprenda. La vicepresidenta, que es vicesecretaria general del Partido Socialista, si no me equivoco, desde 2022. Es decir, es responsable parcialmente de que José Luis Ábalos fuera de nuevo candidato como cabeza de lista por Valencia en 2023, cuando se le relevó del ministerio en 2021.
Es decir, ¿y a qué quiero llegar con esta cronología? Pues que ellos se lo han guisado y ellos se lo están comiendo, lo siento muchísimo. Pero si en 2021 le relevaron del ministerio, no le tendrían que haber dejado que fuera candidato de nuevo en 2023, porque evidentemente había más que un indicio de que su comportamiento ético, moral y su catadura personal podía llevar a efectos inesperados, como el que ahora mismo se manifiesta y otros tantos que ya hemos atestiguado, ¿no? De tal manera que yo creo que esto da cuenta de una cosa, y es que el periodo de ese podemos valorar de una manera distinta la acción de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, que puede ser positiva, muy positiva, notable, sobresaliente, o bien, pero desde luego como secretario general ha sido un verdadero desastre y su vicesecretaria general tiene responsabilidad de ello. Claro, o bien estaban engañados, o bien se lo dejaron todo a Koldo, a Cerdán, que era en ese momento el secretario de organización, que fue el que decidió ponerle de nuevo como candidato y de ocupar el acta. Yo, si fuera el secretario general del Partido Socialista, habría empezado por una reforma interna del modo que se organiza el partido y habría quizás abogado por una división de secretaría general y cargos públicos para que no haya candidatos a la presidencia de Andalucía, presidentes del gobierno que ocupen los principales cargos de vigilancia interna del partido. Aroca. Bueno, la vida de este señor es como la vida de los santos, ¿no? Ya es conocida y está en estampitas. Yo creo que no se trata tanto de eso, que lo tendrán que dilucidar en su momento los jueces cuando termine la instrucción y empiece el juicio oral, sino la situación actual en los términos que se plantea. Yo me imagino, no me quiero ver en el papel de él y creo que ninguna de nosotras querría vivir bajo la amenaza de entrar en prisión. Yo creo que eso hace que todo el mundo se transforme. Por tanto, no hay que extrañarse de que este hombre esté ciertamente descompuesto. Pero a mí hay varias cosas que me preocupan, ¿no? Si es que son ciertas. Los juristas más temerosos de Dios sostienen que la prisión provisional nunca puede ser una pena en sí intimidatoria. Es simplemente, como dice la propia ley, una medida cautelar que trata de evitar otros males. Por ejemplo, en este caso parece que el riesgo de fuga, pero como ha dicho antes Miguel Ángel Campo, ni del informe patrimonial se deducen conclusiones, digamos, robustas con respecto al patrimonio de este señor, que además parece, tengo entendido, que está declarado en bancarrota. Bueno, si el fiscal y su señoría estiman que hay un riesgo de fuga, pues es normal que apliquen esta medida, porque para eso está previsto, pero no tiene otra función, porque sí, que está nervioso y que manda un aviso al gobierno o al PSOE, mejor dicho. Bueno, ¿y qué aviso manda? Las dos cosas que dice son dos pellizquitos de monja. Eso no tiene ninguna importancia, porque incluso cuando de lo que se le acusa en este caso parece que al Partido Socialista es que Pedro Sánchez no era ni presidente del gobierno. O sea que, bueno, ¿de qué se le acusa? De que líderes de partidos políticos se reúnen, claro, todos los días, algunos a las claras y otros escondidos. Y aquí tendríamos una amplia lista de reuniones clandestinas que afectan a todos los partidos políticos que se sientan en el hemiciclo. De todas formas, yo creo que el PSOE es quien mejor sabe qué puede saber el señor Ábalos que le perjudique. Pero desde luego nada de lo que está ocurriendo ahora apunta a que sean cosas gordas. He dicho antes pellizco de monja, no sé lo que va a pasar. De todas formas, una última cosa. La justicia no puede encapsularse. En esto no es una crítica a este caso concreto, sino en general. La justicia tiene que vivir cerca de lo que pasa en la política. Y yo creo que el juez y el fiscal no deben de ser ajenos del conflicto político que se plantea si un diputado pierde su condición de diputado y, por tanto, el Parlamento de España se queda con un voto menos. Eso deberían de valorarlo. Yo no sé cómo se valora, no digo con esto que se vaya a infringir la ley, no, digo que entre todos, los que estaban en lugar de la justicia, ¿no tendría que ser la política quien hubiera resuelto este problema? Bueno, en la política no, el Poder Legislativo, pero en la medida que no lo ha resuelto, pues, y no sé si lo puede resolver, parece que podría resolverlo incluso cuando se dé caso, pero claro, lo que no es normal es que en una legislatura, bien en este caso, el caso del señor Ábalos, bien en otros casos, en el caso del señor Rodríguez, el Parlamento se quede con un escaño menos por una decisión judicial que seguro es justa o puede ser justa. En el caso del señor Rodríguez creo que fue injusta, pero que no puede ser que el Parlamento se quede cojo. Y perdóname la expresión que es un poco ortopédica, pero es la que se me ocurre. Joan, ¿ibas a decir algo? No, iba a decir que ahora parece que hay un debate también en el Congreso sobre si la posible, digamos, la no ocupación de ese escaño
de Ábalos debería hacer cambiar el sistema de regla de mayoría. Porque, claro, tiene, como decía ahora Aroca, esto tiene efectos, es decir, las decisiones del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial tienen efectos sobre el Poder Legislativo, y ahí el Poder Legislativo no tiene margen de maniobra, debería, digamos, poder tener algún margen de maniobra. Esto forma parte, digamos, de un debate mucho más de fondo, ¿no? Que digamos que el sistema democrático tal como lo tenemos montado con la división de poderes genere este tipo de problemas. El único país donde no tienen este sistema es el británico, digamos, ¿no? Pero el sistema tiene estos efectos. Yo recuerdo muy bien que a mí me costaba explicar en clase cómo es que una reforma del Estatuto de Cataluña, aprobada por el Parlamento de Cataluña, aprobada por el Congreso de los Diputados y votada en referéndum por los catalanes, luego fue tumbada por el Tribunal Constitucional. Cuesta explicarlo desde el punto de vista de la soberanía, ¿no? Es decir, esta estructura de división de poderes tiene algunas ventajas y también algunos defectos, ¿no? Sí, igual que cuesta explicar que votemos listas cerradas, pero que las actas sean después personales, claro, porque exacto. Esto se remeda solamente con pactos antitransfugismo, pero genera distorsiones que estamos padeciendo pues ahora mismo aquí, pero en cuántos casos esto pasa, por ejemplo, en municipios, ¿no? Donde los consistorios se ven alterados porque un concejal decide cambiar de bando en el último momento. Dicho esto, yo quería apuntar también una cosa auxiliar, o sea, secundaria en esta noticia. Y es que, vamos a ver, en 2018 Arnaldo Otegi seguía formalmente condenado por el caso Baretagune, es decir, pertenencia a banda armada, ya había cumplido pena de prisión. Era coordinador general de Bildu, no secretario general, como es desde el 25, pero tenía un cargo, y su condena estaba en revisión por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos porque dictaminó que se lo juzgó de una manera parcial, ¿no? Seguramente la rehabilitación cívica y política de Bildu y de la figura de Arnaldo Otegi no había evolucionado como hasta este momento. Estamos hablando de 2018. Pero se está agitando un imaginario de reunión clandestina, ¿no? Totalmente. Que no creo que sea pertinente. Esa reunión no tiene por qué ser tan oscura, tan condenable y tan avergonzable, ¿no? De tal manera que también destaquemos esto. O sea, que el recurso que se ha sacado a los de la manga también ataca o remueve unos imaginarios que son muy propios de la derecha de este país. No, es que al hilo de lo que decía Subirá sobre el Tribunal Constitucional, que sería para un programa monográfico, sí, yo resaltar como, por ejemplo, la sentencia en el caso de los seres, el Tribunal Constitucional dejó sentado, y bien sentado en mi opinión, que la centralidad en cualquier sistema democrático reside en el Poder Legislativo. Es decir, es donde reside la voluntad popular, que además es donde el pueblo además lo puede cambiar cada tiempo, según esté en cada legislación aquí o en cualquier otro país democrático. Por tanto, insisto, la justicia no puede vivir al margen del sistema, y si la justicia observa que una decisión suya puede afectar ni más ni menos que al Poder Legislativo, debería de haber mecanismos normales, admitidos, relajados, suaves, que hagan también que los jueces estén cómodos. Los jueces también tienen que estar cómodos a la hora de tomar sus decisiones. Pues que esto no pueda ocurrir, porque, insisto, el que se ampute, aunque sea un único escaño al Parlamento por una decisión judicial, altera de una manera, en mi opinión, importante lo que es el juego de los tres poderes. El Abierto. Ser podcast. En El Abierto, Gonzalo Velasco, Javier Aroca, Joan Subirats. Saludamos también a Pedro Jiménez. Pedro, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Vamos a jueves. Hoy se cumple una semana exacta. Fue sobre las 2 de la tarde aproximadamente que conocimos el fallo veloz, rápido, sorprendentemente rápido y veloz sobre la condena del fiscal general del Estado. Era una cierta sensación de urgencia, cierta prisa por decidir si era condenado o si era inocente. Pasó una semana, ha pasado una semana a día de hoy, seguimos solo con el fallo y todavía no tenemos los argumentos de la condena, y esto está generando primero mucha especulación, Pedro, además mucho interés por saber qué está pasando para que una semana después todavía no sepamos los argumentos por los que está condenado el fiscal general del Estado.
Sí, pero por mucha presión política y de un sector de la opinión pública que haya para conocer los argumentos de la condena a Álvaro García Ortiz, el Supremo mantiene sus tiempos, niegan que el proceso esté siendo diferente al que se sigue en los casos en los que no se consigue la unanimidad del tribunal, y las fuentes consultadas nos aseguran que es complicado que conozcamos la sentencia antes del puente de diciembre, casi 3 semanas después de que conociéramos esa decisión inédita de inhabilitar al fiscal general. El ponente Ángels, Andrés Martínez Arrieta, está ultimando la resolución que después tiene que pasar por las manos de sus 4 colegas que han apoyado la decisión para que le den el visto bueno. Por último, llegará a las 2 magistradas que discrepan para que hagan el voto particular, y van a tener para redactarlo el mismo tiempo que se haya empleado en hacer la sentencia. Así que de ellas dependerá la fecha definitiva y vamos a pivotar en torno al puente de diciembre. Yo me acuerdo, Pedro, cuando salió el fallo, que yo te preguntaba si era habitual que primero se conociera el fallo y después el argumento de la sentencia. Tú decías que en el Supremo esto no es habitual, con lo cual tampoco sabemos si este tiempo de espera es el habitual o no. Claro, no es habitual, Ángels. Mira, fuentes del Alto Tribunal esta semana nos han defendido el adelanto del fallo, nos han recordado sentencias como la de La Manada o, por ejemplo, la del caso de los ERE, de la que hablabais hace tan solo unos minutos. Es verdad que hubo un adelanto de fallo porque era una decisión trascendente, pero es que ese juicio no se celebró en el Tribunal Supremo. Veníamos de instancias inferiores y, por lo tanto, ya conocíamos argumentos jurídicos, ya sabíamos las posiciones de acusaciones y de defensa. En este caso no las conocemos porque el juicio se ha celebrado en el Tribunal Supremo y se ha adelantado el fallo, que es algo que no es habitual porque estamos acostumbrados a que en el Supremo haya unanimidad, pero en este caso, y para evitar filtraciones por el cambio de ponencia, se ha adelantado el fallo. Pero sí que nos dicen fuentes del Alto Tribunal que ese adelanto del fallo no ha surgido de la nada, que hubo mucha deliberación. Nos recuerdan que la Sala deliberó el primer día las cuestiones previas antes de reanudar el juicio y mantuvo reuniones después de cada una de las 6 sesiones para intercambiar opiniones. A esto hay que sumar, nos dicen que entre la primera semana de juicio y la segunda, la Sala también mantuvo encuentros presenciales y comunicaciones entre los 7 magistrados desde el comienzo de la vista, en las que el intercambio de documentos y papeles, nos dicen, ha sido constante. No nos dan un número cerrado, Ángels, pero nos dicen que han deliberado muchos días y muchas horas. Pero han deliberado durante el juicio también. Claro, durante el juicio la primera hay contactos previos antes de que empiece el juicio, y la primera reunión, digamos, seria, formal, se hace el primer día, cuando las partes exponen sus cuestiones previas para anular el juicio, para pedir la nulidad del juicio, en el caso de las defensas y las acusaciones, para continuar adelante con las sesiones. Ese día se produce la primera deliberación para ver si se estiman o no se estiman las cuestiones previas. Y por si le faltaba algo a este juicio, desde ayer estamos contando esa participación en un curso pagado por una de las acusaciones, esa participación de 3 de los magistrados que formaban el tribunal, pagado por el Colegio de Abogados de Madrid, que recordemos formaba parte de la acusación contra el fiscal general del Estado. Pero es que en las últimas horas, Pedro, también hemos sabido que uno de ellos 3, de los que participó precisamente en estos cursos del Colegio de Abogados de Madrid, codirigió la tesis de la persona, del abogado que defendió a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y no es la única, Ángels, verás. Mira, Antonio del Moral es uno de los magistrados que firma la apertura de la investigación en el Supremo y que ha condenado al fiscal general. Dirigió la tesis del abogado del novio de Ayuso, Gabriel Rodríguez Ramos. Defendió ese trabajo en la Complutense el 15 de octubre de 2024. Es el mismo día que el Alto Tribunal abrió la causa contra el exfiscal general. En el capítulo de agradecimientos de la tesis podemos leer cómo Rodríguez Ramos escribe: a mis directores por su esfuerzo, su paciencia y por la sabia guía que me ha dado durante todo este tiempo para llevarme hasta aquí. Junto a del Moral codirige la tesis Alfredo Liñán. Te decía que no es el único caso porque en las últimas horas hemos conocido que también dirigió la tesis de Álvaro Bernat. Álvaro Bernat es el abogado de la Asociación de Fiscales APIF, que también fue acusación en el caso. Bernat defendió su trabajo el pasado mes de julio en la Universidad de Alicante, cuando estaba a punto de llegar a juicio el caso. Aquí la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que una de las causas de abstención para los jueces es la amistad manifiesta, y estuvimos hablando anoche con catedráticos que nos dicen que un aspirante a doctor y su director mantienen una relación, nos decían literal, Ángels, cualificada de confianza, porque tu carrera profesional depende de él. Y en este sentido nos recordaban que en el mundo universitario un director de tesis no participa en los procesos de selección futuros de su pupilo, ni tampoco forma tribunal para evaluar cualquiera de sus siguientes trabajos, porque se entiende que está contaminado al haber mantenido esa relación tan estrecha con su doctorando mientras preparaba la tesis.
Pedro, gracias. Un abrazo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una pausa y a la vuelta vamos con el análisis de esto por si hay algo normal en este juicio. Primero, la rapidez del fallo, la tardanza en la redacción de la sentencia, pero después, en este periodo en el que estamos esperando conocer los argumentos de la sentencia, vamos conociendo algunas de las actividades y algunas de las relaciones establecidas previamente entre algunos de los protagonistas del juicio que, bueno, hay mucho por analizar y mucho por comentar. En el abierto, Gonzalo Velasco, Javier Aroca y Joan Subirats. Nos contaba Pedro Jiménez, antes de irnos a publicidad, los tiempos para redactar esa sentencia que desconocemos todavía de condena del fiscal general del Estado, una semana después de haber conocido un rápido y veloz fallo, pero seguimos sin conocer los argumentos de la sentencia y nos situaba Pedro Jiménez en su información alrededor del puente de la Constitución, esos días 6, 7, 8 de diciembre, es decir, que estaríamos faltarían todavía unos 15 días para poder conocer el fallo. Y hablábamos también de las últimas novedades que vamos conociendo, de las actividades paralelas de algunos de los miembros que formaron ese tribunal, su presidente y otros dos yendo a ese curso que pagaba una de las acusaciones, el Colegio de Abogados de Madrid, pero también la vinculación de algunos de los miembros del tribunal con algunos de los protagonistas del juicio, porque han sido codirectores de tesis, tanto del abogado, por ejemplo, de Álvaro García Ortiz, uno de ellos. Ayer escuchábamos, no solo conocíamos el caso del curso que impartieron 3 de los miembros del tribunal en ese Colegio de Abogados de Madrid, sino que escuchábamos al presidente del tribunal, Andrés Martínez Arrieta, explicar, además en un tono jocoso, a la audiencia, cuando se despedía, explicar que se iba porque... Y con esto, señores, concluyo que tengo que poner la sentencia del fiscal. Concluyo porque tengo que poner la sentencia del fiscal general del Estado. Esto era unos días antes de que conociéramos el fallo. En principio, la ponencia de la sentencia estaba en manos de una de las magistradas que va a emitir un voto particular, era contraria a la condena. Y esas palabras de Arrieta adelantaban el sentido del fallo, porque si era él quien iba a poner la sentencia, era él quien era el ponente. Yo no sé si esto es punible, si no es punible, si es lo que no es seguramente es ético, Gonzalo. No, desde luego que no. Anticiparse así a los procedimientos en la esfera pública, aparte con el tono irónico y jocoso y el chascarrillo que le resta totalmente credibilidad y legitimidad, me parece que no es razonable. Me parece que no es razonable desde luego este manejo de los tiempos, porque por mucho que sea legal, todos podemos entender que para motivar una sentencia se necesitan conocer el conjunto integral de las pruebas y de los testimonios. Esa idea de que ya se empieza a deliberar desde el primer día no es correcta. Se puede deliberar, claro que sí, se pueden intercambiar de pareceres, pero la motivación tiene que darse conociendo el conjunto del procedimiento. Y por lo tanto, no puede ser que la sentencia se diera tan rápidamente y que se dijera, no, ya es que ya nos lo habíamos pensado poco a poco, ¿no? Eso no puede ser. Este manejo de los tiempos tiene como finalidad o está generando como efecto una legitimación pública de la sentencia, es decir, se está generando corrientes de opinión casi en términos deportivos de victoria y derrota, y por lo tanto eso es lo que ampara ahora al Tribunal Supremo a motivar su sentencia, y esto es lo que jamás debería hacer, y deberían ser muy conscientes de para qué sirve, de lo importante que son los tiempos a nivel jurídico, a nivel procesal, en todos los ámbitos. Y en segundo lugar, la cuestión del tráfico de influencias, el conocimiento, el abogado. Vamos a ver, hay ámbitos en los que se maneja influencia, se maneja poder, se manejan capacidades de promoción y otra serie de cuestiones, y que por lo tanto requieren una especial cautela. No hace falta ser especialmente malvado o corrupto, sino que sencillamente en la medida en que ese poder y esa relevancia y esos privilegios están ahí, es necesario tomar cautelas. En la universidad las hay, desde luego que las hay, antes lo hemos dicho. En ningún concurso podría estar el presidente de la tesis del candidato, ni siquiera si han colaborado en un congreso o en una autoría, no se podría. Porque en el ámbito judicial esto sí es posible. Es sorprendente, y es sorprendente que el Consejo General del Poder Judicial ahora no salga con vergüenza a decir, bueno, aquí tenemos muchos fallos, vamos a lanzar protocolos, al menos. Y es sorprendente, desde luego, que esto sea posible y que no sea una causa para invalidar un juicio, porque evidentemente cuando hay una relación de afinidad tal
para que alguien le pida a otra persona que sea su director de tesis, y esa relación se mantiene durante un tiempo dilatado, porque las tesis duran un tiempo, se crea una relación de confianza, pero no solamente de confianza personal, sino que cuando en estos círculos se acude a una cierta persona es porque hay una afinidad previa, igual que hay una afinidad temática respecto a quien un investigador con su director o respecto al enfoque de investigación. Por lo tanto, vamos, que no nos tomen por paradillos, ¿no? Aroca. Bueno, sería esto último un buen tema para debate, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué existe tanto temor dentro de los jueces a que cambie el sistema de reclutamiento? Esto es lo que prevé la ley Bolaños. Y entre otras cosas que se acabe con estos padrinazgos que se producen a partir de la preparación de oposiciones que crean unas relaciones paternofiliales en muchos casos, pero en todo caso de camarillas y una especie de red de telaraña dentro del propio poder que hace que cuando uno forma a uno, ese uno ya forma parte de tu red para toda la vida. Yo creo que ese tipo de cosas habría que corregirlas, no solamente lo que tiene una proyección académica, sino lo que tiene incluso una propia proyección corporativa. Pero independientemente de eso, que espero que los legisladores lo contemplen y sean más vigorosos y no se dejen intimidar por el frufru de las togas callejeras. En este caso, pues lo que ocurre con todo esto, por mucho que nos esforcemos y por mucho que se esfuercen dentro del propio tribunal explicando su itinerario laborioso, yo creo que no está convenciendo a nadie, ni siquiera el hecho de que esté llegando a todas las redacciones el ejemplo de la manada, para convencernos de que eso es normal. Mire usted, esto no es normal lo que está ocurriendo. Y no me refiero ya a lo escatológico de las palabras del presidente, en este caso el ponente actual de la sentencia, que utiliza precisamente el verbo poner. No dice me voy a redactar, no, utiliza el verbo poner. Entonces, porque ponente evidentemente viene del verbo poner. Entonces lo que a mí me gustaría saber es cuándo supo la magistrada Polo que estaba ya desposeída de su ponencia, porque era la ponente. O sea, ¿en qué momento le dijeron a ellos, compañera, usted o tú ya no eres la ponente y esto pasa a la ponencia a este otro señor? Porque evidentemente en ese mismo momento que se supo el cambio de ponente dentro del propio tribunal, ya se sabía, y claro, lo demás es un exhibicionismo absolutamente inútil y desprestigiador para el propio tribunal y por ende a la justicia, porque no estamos hablando de cualquier tribunal, estamos hablando del Tribunal Supremo. Y bueno, después podemos hablar si lo que ha ocurrido se corresponde con algún tipo penal o algún tipo de administrativo, no lo sabemos, no lo sé, vendrán los expertos, algunos dicen que sí, otros dudan, pero evidentemente hay un rum incluso dentro del Poder Judicial sobre la actuación de estos señores. Lo que no hay es decoro. O sea, y desde luego si el Tribunal Supremo, en un caso tan importante, tan insólito, inaudito en otros derechos comparados en Europa, no digo ya en Estados Unidos, esto ocurre, ¿qué nos puede ocurrir a todos? Falta de decoro, falta de estética y falta de higiene democrática en el planteamiento y exposición de todo lo que estaba ocurriendo en un caso tan grave. Joan. Sí, yo creo que el tema, digamos, hay dos grandes temas, ¿no? Uno que es más de estructura y de sistema, al que antes aludían tanto Gonzalo como Javier, que es de las pautas, de las costumbres, de las formas de hacer, de cómo se trabaja en temas en los cuales las conexiones personales deberían quedar al margen y debería haber una relación de carácter profesional, objetivo, etcétera, etcétera. Y ahí, digamos, las cautelas son muy importantes. En el ámbito del sistema universitario en general funciona, como hemos comentado antes. En el ámbito del sistema judicial, esa especie extraña en cual los jueces o los fiscales son al mismo tiempo preparadores de los opositores. Luego hay, digamos, un colegio mayor como es el César Carlos en Madrid, donde se concentran todos los opositores y allí pues también hay unas relaciones determinadas. Es decir, esta especie de mundo aparte, ¿no?, que rodea el sistema jurídico del país, de los jueces, de los fiscales, la relación luego que puede ser tóxica entre pedirte que vayas a hacer una conferencia, asistir a un curso. En este caso del Colegio de Abogados no creo que haya
demasiado problema, porque es cierto que es un curso que por lo que parece se hacía de manera regular, al cual, digamos, es decir, que no tiene por qué ser el Colegio de Abogados el decano que se presentó como causa, digamos, como parte acusatoria, como acusatoria, no tiene por qué ser, digamos, algo compartido por los 70.000 abogados que hay en el Colegio de Abogados de Madrid y que tienen mucho interés en que los cursos sean buenos y que si se puede haber aplazado su vida. Ya lo entiendo, pero digamos, aquí lo que realmente es muy grave del comentario del señor Martínez Arrieta es que con esa expresión jocosa estaba diciendo que la sentencia ya estaba en marcha y que tenía un sentido esa sentencia, porque estaba diciendo que la ponente, la Susana Apolo, no sería la que redactaría esa sentencia. Yo creo que eso realmente, desde mi punto de vista, es grave, porque, digamos, sitúa acaba con esa lógica que decía muy bien antes Gonzalo, que es que digamos, ya se había decidido casi antes, mucho antes de presentar el fallo, lo que iba a ocurrir, ¿no? Y a mí eso sí que me resulta especialmente significativo. Y claro, los tres habéis comentado esta relación que se establece por el tema de oposiciones, por el tema de preparación, la relación que se establece, y tú hablabas incluso, Joan, de ese colegio mayor, donde se concentran buena parte de los que se preparan para opositar para magistrado, pero el hecho es que hay una ley que intenta cambiarlo, que se pone sobre la mesa, que es la ley Bolaños. Primero, que hay una parte política que evidentemente va a votar que no el día que llega a la votación, pero después hay una parte judicial y lo hemos visto. O sea, hemos visto cómo los jueces se manifiestan en contra de esto. Y no tienes que dejar de lado de que esa ley lo que pretende también es de alguna manera democratizar el acceso al ámbito de la justicia, porque esto es muy caro, llegar, o sea, hacer todo el proceso de preparación, etcétera, de oposiciones, necesitas, digamos, dinero para poderlo hacer, y eso no está al alcance de todo el mundo. Por lo tanto, esto también sesga el tipo de persona que acaba siendo o no de la carrera judicial. Esta mañana leía que el vínculo entre el abogado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el juez es el padre del abogado, es decir, que es un vínculo que ya viene de previo. Sí, hay elementos dinásticos. Exacto. Casi, sí. Yo a veces desconfío un poco de las interpretaciones, digamos, históricas, en términos de estos son pautas de movimiento y reacción, de tesis y antítesis, pero es un poco inevitable entender que efectivamente todo este conjunto de cosas que estamos viendo suena a reacción ante un intento de acabar con el privilegio y la autarquía del Poder Judicial. Y quiero recordar una cosa en relación a esto. ¿Quién fue quien, en primer lugar, puso en duda este privilegio del Poder Judicial y empezó a hablar de la necesidad de que todo el mundo pudiera acceder a la carrera a través de becas y a través de una apertura de la carrera? Pues fue, y esto es fácilmente comprobable en las hemerotecas, fue Podemos. Fue Podemos, y es una de esas reivindicaciones que después el PSOE más o menos ha ido asimilando y que la ley Bolaños en cierta manera parcialmente cristaliza. Esto lo digo ¿por qué? Porque me parece que la reacción es furibunda a ese intento de desarticular, como decimos, ese hecho de que desde la transición hasta la fecha es el único poder que ha seguido de alguna manera en una esfera de privilegio, de impunidad y que se sigue retroalimentando. Y este tipo de medidas hay que seguir reforzándolas políticamente a través de becas que subvencionen el acceso a carrera fiscal, a carrera judicial, a las abogacías del Estado. Tenemos también que hacer mucho trabajo de campo, periodístico, antropológico, para dar cuenta de cómo funcionan estos círculos de poder, porque efectivamente son así, para que así poco a poco esa legitimidad críptica que se tiene casi de una manera ancestral y tradicional se vaya acabando, vaya. No, yo, por terminar esta conversación, por lo menos lo que a mí respecta, en definitiva lo que estamos hablando de un corporativismo dentro de uno de los tres poderes que es absolutamente inaceptable. Y que tiene excepciones, evidentemente. Tiene gloriosas excepciones en jueces que, bueno, a mí me producen envidia por su honestidad, por su eficacia y por su profesionalidad. Pero en términos generales diré, con todas estas excepciones, que una de las características de este corporativismo judicial es que los jueces no se piensan la toga. Y claro, eso es peligrosísimo.
porque ellos mismos saben del poder intimidatorio que tienen, que muchas veces no se atreven a ejercer un derecho y una obligación que tienen también como jueces, y es que ser críticos con su propio poder. Y no lo hacen, porque, insisto, porque los jueces en general no se pisan la toca, como los bomberos la manguera. A la pausa, después de la pausa nos vamos a Valencia, porque hoy empieza ahí el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, todavía sin conocer el sentido, al menos en primera votación, del voto de Vox, y vamos a ver cómo cristaliza ese acuerdo que se ha fraguado entre el Partido Popular y Vox en esa investidura de Juanfran Pérez Llorca. Lo hacemos a la vuelta. El Abierto. Ser Podcast. En el Abierto, Gonzalo Velasco, Javier Aroca y Joan Subirats. Les decíamos que esta mañana iba a ser una mañana de mucha información. Pasan muchas cosas y en muchos sitios. En Valencia, por ejemplo, empieza el pleno de investidura de Juanfran Pérez Llorca, el candidato que ha propuesto el Partido Popular para la sucesión de Carlos Mazón. Está previsto que empiece en 1 hora y media aproximadamente, en menos de 2 horas, a partir de las 11. Está todavía por ver, les decía antes, qué va a hacer la ultraderecha, qué va a hacer Vox, cuyos apoyos son indispensables para conseguir que salga adelante la investidura de Pérez Llorca. Así que vamos a ir por partes. Radio Valencia, Julián Jiménez, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ángels. A ver, lo primero de todo, ¿qué antecedentes existen de lo que va a pasar esta mañana, este jueves, en las Corts Valencianas? Bueno, pues lo que va a ocurrir este jueves en el Parlamento Valenciano, es decir, un pleno de investidura de un nuevo presidente sin venir de una convocatoria electoral y además pasado ya el ecuador de legislatura, no es algo inédito en la Comunidad Valenciana. Ha ocurrido 2 veces en la historia del autogobierno valenciano. La primera fue el 23 de julio de 2002. José Luis Oliva se convirtió en presidente, sustituyendo a Eduardo Zaplana tras ser designado como ministro de Aznar. 9 años después, en 2011, también en julio, volvía a ocurrir algo parecido. Yo, Alberto Fabra Part, jure... Alberto Fabra fue investido presidente tras la renuncia de Francisco Camps, asediado por los casos de corrupción en su gobierno. En ambos casos el relevo fue sencillo, fue fácil, puesto que el PP disfrutaba de una cómoda mayoría absoluta. Ahora, Ángels, la llave la tiene Vox. Vamos a recordar cómo hemos llegado hasta este punto, porque se ha llegado a tener que elegir a un nuevo presidente sin agotarse la legislatura. Sí, y hay que recordar el desencadenante de todo esto. ¡Asesino! Bueno, gritos de asesino, de cobarde, de sinvergüenza dirigidos a Carlos Mazón, lo recordaréis tú también, Ángels, en el funeral de Estado del pasado 29 de octubre. Hasta ese momento Mazón había ignorado todas y cada una de las peticiones de dimisión, asegurando que su único propósito era liderar la reconstrucción, apelando a la estabilidad que le daba agotar a la legislatura. Pero llegó ese funeral de Estado, llegó la presión interna, la conversación con Feijóo y la dimisión. Les puedo asegurar que por voluntad personal habría dimitido hace tiempo, pero ya no puedo más. Una dimisión en diferido, porque hasta ahora Mazón sigue siendo presidente en funciones, aunque anunció su marcha hace ya 24 días y además sin desaparecer del Parlamento Valenciano, porque no ha renunciado al acta de diputado, entre otras cosas para no perder el aforamiento. Hoy, por cierto, Mazón va a estar en este pleno de investidura que va a poner fin a sus 830 días de presidencia. Decíamos, Julián, que es un pleno que va a empezar a las 11 de la mañana. ¿Qué podemos esperar de la sesión de hoy? Bueno, Vox no dice abiertamente que va a apoyar al candidato Pérez Llorca, así que hasta que no se vote esta tarde no sabremos con seguridad si va a prosperar la investidura. ¿Qué cabe esperar? Pues del discurso, lo que está claro en la intervención de Pérez Llorca es que se van a exponer las líneas de su acción de gobierno, que pasa fundamentalmente por culminar la reconstrucción. Habrá guiños, por supuesto, también a las principales reivindicaciones que en público viene verbalizando Vox: migración, rebaja de impuestos o su oposición al Pacto Verde Europeo. Pero sobre todo se espera de Pérez Llorca mucha carga crítica contra el gobierno de España, y es donde más simpatía va a despertar en la bancada de Vox. También veremos a un Pérez Llorca exigir infraestructuras hidráulicas para evitar de nuevo una riada. Y la pregunta, Julián, que nos seguimos haciendo es si se va a firmar un pacto para la investidura, o sea, si PP y Vox van a escribir negro sobre blanco las condiciones del acuerdo. Pues fíjate, el pleno se va a celebrar después de contactos, después de encuentros, de negociaciones de PP y de Vox, pero sin ningún papel firmado, o al menos que haya trascendido. Según Pérez Llorca, no es necesario firmar nada. Si hay que firmar un documento o no hay que firmar un documento, para mí no es relevante, y le diré por qué. Porque hasta hoy hemos mostrado muchísima estabilidad en todos los acuerdos que hemos llevado. Y aquí saben que tenemos unos presupuestos en vigor, que ya se firmó también un acuerdo en su día. Por lo tanto, yo no creo que es necesario que sea vital firmar ese acuerdo. Bueno, Vox tampoco ha querido firmar nada. Dicen que no se fían del Partido Popular. Lo decía esta semana José Antonio Fuster, el portavoz.
Nos han engañado tantas veces con los acuerdos por escrito que realmente no hace ninguna falta un acuerdo por escrito. Lo que hace falta es escuchar a Pérez Llorca, a escuchar al candidato del Partido Popular, escuchar su discurso de investidura y ver exactamente cuál es su posición. ¿Y qué hay detrás de todo esto, Ángels? Pues hay mucha sobreactuación, hay teatrillo según algunos. La realidad es que hay sintonía entre ambas formaciones. La pregunta que cabe hacerse ahora es ¿por qué esas resistencias, esa foto conjunta, esas resistencias a dejar por escrito los compromisos, las condiciones o las cesiones para posibilitar la investidura de este jueves? Julián, decías la votación hoy mismo por la tarde. Sí, presumiblemente por la tarde. Todavía hay que ver si se hará el receso a la hora de comer, si habrá un receso previo, pero la previsión es que a media tarde se produzca esa votación. Pues mañana tocará analizar el resultado. Julián, gracias. A vosotros. De esa investidura de Pérez Llorca seguro que también se habla, sobre todo en los pasillos y por parte de la oposición, de los múltiples capítulos que brinda Carlos Mazón, que un año después sigue dando vueltas alrededor de Ventorro. Bueno, hace que todos demos vueltas intentando saber qué pasó, dónde estuvo y cómo se fue de allí. También en Radio Valencia está Ana Durán. Ana, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Ayer le preguntaron a Mazón por la información del Levante, que contaba que finalmente fue Maribel Vilaplana quien le llevó hasta el Palau de la Generalitat en su coche. Los dos lo habían negado, pero fuentes del PP le dicen al diario El Levante que fue así, que fue Vilaplana quien le llevó en el coche. Mazón insiste en que fue andando, aunque es incapaz de recordar la hora. Sí, Mazón insiste en esa última versión, la última porque ha habido varias, que ha dado sobre parte de lo que sucedió esa tarde. Dice que acompañó a Maribel Vilaplana solo hasta el parking y que después se fue él solo caminando hasta el Palau de la Generalitat, aunque la hora exacta es incapaz todavía de precisarla. Ya he dicho y ratifico que no me paré ni entré en ningún sitio, desde la puerta del parking hasta el Palau de la Generalitat, a donde vine andando. No lo termino de comprender, un interés en un asunto que más parece de Sálvame que de otra cosa. No lo puedo precisar con exactitud. ¿Pero a qué hora salió del parking? Nada tiene, no le puedo decir, es que no lo puedo saber. Pues dice que no lo puede saber, pero si tenemos en cuenta las horas de pago y de salida del parking de la periodista, sigue habiendo una hora o incluso algo más de diferencia entre la salida del restaurante y el pago del parking. Una hora en blanco, como hemos recordado en lo peor de la tragedia, que nadie ha explicado todavía. Y luego la otra novedad es el ticket y la foto del reservado en el que comieron en el Ventorro. Recordemos que la jueza le reclamó esa información al dueño del Ventorro, que declaró hace unos días como testigo. Ha facilitado una factura con el precio de la comida, pero también ha facilitado imágenes y un pequeño plano del reservado, porque quiere saber la jueza si es cierto que el lugar era tan grande que cuando Mazón hablaba por teléfono, Maribel Vilaplana no podía escuchar lo que estaba hablando Mazón. Al menos esto es lo que ella declaró, que no podía escuchar lo que decía Carlos Mazón cuando hablaba por teléfono por lo amplio que era el espacio donde estaban. Sí, escuchando lo que dijo Maribel Vilaplana en esa declaración como testigo, daba la sensación que cuando el presidente se levantaba, ella no podía escuchar lo que decía en las conversaciones telefónicas. Pero claro, después de haber visto las imágenes de esa sala y conocer el tamaño real, esta afirmación la verdad es que puede ponerse en duda, así que ya hay una acusación popular, que es la que ejerce Ciudadanos, que ya le ha pedido a la jueza que vuelva a citar a Vilaplana para que explique estas contradicciones y también las que se producen en cuanto a las horas, como señalábamos, de salida del Ventorro y de salida del parking. Por cierto, esa factura del Ventorro que señalabas, como ya avanzó el propietario cuando declaró ante la jueza, tiene muy pocas precisiones, solo pone 2 menús concertados, 165 euros y poco más podemos saber en cuanto al contenido de lo que se comió y se bebió en el restaurante ese día y sobre todo las horas en las que se transcurrió esa comida. Ana, gracias. A vosotros. Claro, si cada vez que escuchamos a Mazón que no, yo volví andando, ¿cómo le vamos a creer? Se ha dicho una mentira tras otra y ha mentido en sede parlamentaria, en la comisión de investigación, en cada una de las versiones que ha dado. Pero bueno, Mazón a partir de hoy va a dejar de ser presidente de la Generalitat, va a asumir el cargo, va a ser investido Juanfran Pérez Llorca en esa votación que nos decían que seguramente con toda probabilidad se va a producir esta tarde, sin que la ultraderecha, primero, sin que haya un pacto por escrito, sin que los ciudadanos conozcan exactamente qué es lo que ha pactado en Valencia la derecha y la ultraderecha. Y por otro lado, sin que todavía la ultraderecha, sin que Vox haya hablado del sentido de su voto. Es previsible que dé apoyo, pero lo que está evidenciando Aroca es que está tirando del ronzal del Partido Popular Vox de una manera explícita, voluntariamente explícita, claro.
Bueno, la duda está en identificar si es que hay alguna discrepancia entre el PP y Vox. Es que yo, conforme va avanzando el tiempo, veo que no hay discrepancia, o sea, no hay ni siquiera un debate, simplemente hay un debate sobre el protagonismo. O sea, quién lidera la exposición de los acuerdos a los que van a llegar. Evidentemente el Partido Popular está en una posición débil y, como tú acabas de decir, pues el PP Vox lleva al PP de la jáquima cogido, ¿no? O sea, evidentemente lo lleva a todas partes, pero esto se une a la ruina que ha producido en el Partido Popular de Valencia, y yo creo que en todo el Estado español la propia actuación del señor Masón. O sea, por mucho que Pérez Llorca se quiera vestir de nuevo, que no será ninguna ropa nueva porque es la misma ropa el brazo derecho de Mazón que lleva puesta, no, pero no solamente el brazo derecho de Masón, sino es la misma ropa que lleva puesta, ya que allí se cambian tanto, la misma ropa que lleva puesta desde que firmó los primeros acuerdos con Vox. Es decir, que aquí no hay ninguna novedad. Aquí la novedad está en que sigue mandando Vox y que sigue siendo el PP un partido arruinado y además perseguido siempre por la sombra de las mentiras del señor Masón. Pero hay un tema político que a mí me gustaría destacar y que no sé si los valencianos son conscientes, y no sé si se está produciendo ese debate allí, ¿no? Y es cómo se está expropiando a los valencianos su propio derecho al autogobierno. Porque fijaros lo que está ocurriendo. Se le va a poner un gobierno en donde Vox lleva la titularidad con políticas que son altamente perjudiciales para los intereses de los valencianos, pero todo se está decidiendo en Barcelona y en Madrid. O sea, ¿dónde queda el autogobierno valenciano cuando tu futuro lo deciden unos señores que ni siquiera tienen la deferencia de reunirse en Valencia, sino que se están entendiendo por procedimientos tecnológicos avanzados, supongo, entre Barcelona y Madrid? Esto es una ofensa, en mi opinión, política, que yo no aceptaría, pero claro, tampoco me quiero poner en el papel de los valencianos. Y es evidente que no habrá de momento por escrito, como nos decía Julián, no habrá por escrito en qué consiste el acuerdo, pero, Joan, lo que Vox quiere es que se retrate públicamente, sin necesidad de papel, de que sea Juan Pérez Llorca, que en el discurso de investidura él vaya enumerando uno a uno todos los puntos que podríamos encontrar en ese papel. Sí, no, realmente aquí lo que hay es o sea, están de acuerdo en una cosa, PP y Vox, en la Comunidad Valenciana, que no quieren elecciones. ¿En qué están de acuerdo también? En que es mejor que haya un acuerdo en votando, pero no explicitarlo en demasía, porque los dos tienen interés en tener, digamos, perspectivas propias, porque, digamos, Vox ya hace tiempo que dejó claro, al abandonar varios gobiernos autonómicos, etcétera, etcétera, que quería marcar distancia, porque sabe que marcando esa distancia puede recoger, digamos, los votos y las actitudes y los apoyos de gente que se siente decepcionada por el PP, por su papel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay un amor, digamos, no explicitado, ¿no? Y luego está el tema de los contenidos. Claro, el documento que presentará hoy Pérez Llorca es un documento que ha avalado la dirección del Partido Popular, por lo que parece, pero al mismo tiempo se ha pactado de manera, como decía ahora Javier Aroca, con Vox, pero de manera que no haya un acuerdo por escrito, porque si hay un acuerdo por escrito, esto demuestra que hay un gobierno de coalición. Y lo que se quiere es mantener los intereses que tienen conjuntamente, pero que de alguna manera la autonomía de cada parte se mantenga, ¿no? Ese es el juego en el que están. Y lo que realmente les preocupa es que no haya elecciones ahora, porque, digamos, con el deterioro que ha tenido el gobierno con el tema de la gestión de la Dana, pues aquí podrían, digamos, salir perjudicados, ¿no? Yo creo que esa es la situación en la que estamos. Ahora voy contigo, Gonzalo, pero mira, sobre esto que dice Joan, ¿no?, que no quiere que haya elecciones ahora, el Partido Popular, de hecho, recordemos que Feijóo no le pidió que dimitiera. Es decir, Feijóo lo que quería es que no se presentara a las próximas elecciones, y faltaría más que se hubiera presentado Mazón a unas próximas elecciones, pero que la dimisión de Mazón no era compartida por Génova. Después de dimitir, el partido lo apoyó, pero ahora ya se desentiende de Carlos Mazón. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Primero, dice que ya no responde a los cambios de versión de Mazón, aunque sigue siendo diputado del Partido Popular y lo seguirá siendo en las Corts Valencianas. En lugar de eso, lo que quiere hacer ahora el PP es que se hable de la nueva etapa de Pérez Llorca.
No puede ocultar el PP sus ganas de que Mazón pase al pasado, pase de presidente Mazón a ese señor del que usted me habla. Por eso resulta llamativo el afán que tienen los populares en vender la piel del oso o de Pérez Llorca antes de haberlo cazado, antes de haberlo investido. Está Génova dando por sentado que hoy pasa una página. Llegan a decir, este jueves finiquitamos un problema político, llega la paz a Valencia, mientras el PSOE está a las puertas de la Tercera Guerra Mundial si Ábalos va a la cárcel. Hay un aroma de día grande, dan por hecho que lo tienen hecho, tanto que ni se preocupan ya por los tickets del Ventorro, la foto del reservado, los nuevos vaivenes en las versiones de Mazón y Vilaplana. No le hemos dedicado ni un minuto, nos confiesan. A lo que sí le han dedicado más ratos al discurso de Pérez Llorca. El equipo de Feijóo dice conocer las líneas maestras y afirman que esas líneas no se salen ni un renglón de los postulados que defiende el PP a escala nacional. Se espera una locución contundente, con referencias explícitas a las peticiones de Vox, que también conoce parte de lo escrito. El PP de la Comunidad Valenciana quiere quitarse la espina de un tiento, no tener que acudir a una segunda ronda. Fuentes de la ultraderecha no descartan una segunda votación, pero si todo va según lo previsto, pues la ven poco probable. Huele a acuerdo, pues, y para celebrarlo no va a haber nadie de las direcciones nacionales de PP y Vox en la tribuna. Génova se excusa en que hoy hay votaciones importantes en el Congreso, pero lo cierto es que ni Abascal ni Feijóo están interesados en dar una imagen de conchabeo justo cuando nos metemos en harina electoral en Extremadura. El que sí estará es, como contaba Valencia, un Mazón que votará a su amigo Pérez Llorca en su papel de diputado raso. Génova confía en acabar el jueves liberado de ese lastre, pero por si acaso, voces de Vox dejan un aviso con cierto tono, podemos decir, calabrés. Pérez Llorca sabe lo que tiene que decir, por la cuenta que le trae. Junquera, gracias. Gracias. Gonzalo. La andrangueta valenciana. Bueno, pero tiene toda la razón. Es que quien tiene autoridad en un determinado ámbito no necesita palabras para condicionar el comportamiento de los demás. Un padre autoritario con solo una mirada hace que toda su prole recoja los platos, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido, que tiene además una causa originaria, y es que, vamos a ver, el PP no tiene ningún programa ni ideario más allá que el odio al sanchismo y la victimización constante, que además hace que incluso cuando hay otras víctimas les resulten molestas. Esto es básicamente lo que es el Partido Popular. O sea, por no querer, no quieren ni aprobar una senda del déficit que beneficiaría a través de fondos a sus gobiernos autonómicos, porque el gobernar les da igual porque no tienen un programa como tal. Vox, en cambio, sí que tiene una agenda marcada internacionalmente, una agenda muy determinada y, por lo tanto, sin necesidad de hacer un pacto, estamos todos seguros de que el discurso y las primeras medidas, seguramente simbólicas, del nuevo presidente, pues destilarán un aroma a ese ideario de Vox, porque el PP no tiene el suyo propio, ¿no? Ya vimos cuando todo esto se inició, que se fue a Bruselas y el Partido Popular, la sección española del Partido Popular Europeo, votó contra el Pacto Verde Europeo, ¿no? En un signo más o menos evidente de cómo estaban las cosas. Así que no vemos ninguna sorpresa. La autoridad aquí la tiene Vox, el Partido Popular no tiene ningún tipo de programa y, por lo tanto, se está diluyendo hacia homogenizarse con lo que era una de sus facciones, que es Vox. Yo creo que a esta altura que ya nos demos cuenta de que el PP es un partido ágrafo, ya lo sabemos, ¿no? Incluso no sabe ni leer sus propios papeles, como ocurrió ayer, ¿no? No, pero quiero decir que no tiene programa porque sí lo tiene. El programa es una coincidencia prácticamente al 100% con el programa de Vox. No lo tiene que escribir. Lo que pasa es que lo ocultan, como ya ocultaron en Andalucía el pacto con Vox al principio, lo que entronizó al señor Bonilla, ¿no? Sí, fueron los primeros en pactar. Y había fotos y tal, y lo negaban hasta que por fin se publicaron las fotos y se publicó el acuerdo, y entonces no tuvieron más remedio que aceptar brevísimamente que habían pactado con Vox, aunque luego siguieron negándola. No, pero no quería decir esto, lo que quería decir al hilo de lo que decía Joan. Joan decía que lo que más temen estos dos partidos es a una convocatoria electoral. Y entonces yo pregunto, si PP y Vox no se creen sus propias encuestas, ¿por qué no las tenemos que creer los demás? Claro, porque lo que se nos vende desde esta manera va a ser política última, que es la demoscopia. Lo que se nos vende es que, a pesar de todo, el PSOE no llega,
que a pesar de todo Compromís no llega y que a pesar de todo ganará el PP y que subirá Vox. Bueno, pues entonces ¿por qué no convocan elecciones? Yo no lo entiendo, la verdad es que no lo entiendo. Porque igual le da miedo que suba tanto Vox que le pegue un sorpaso. Bueno, pero entonces a Vox le interesaría, ¿no? Sí, pero yo creo, tampoco tiene, yo creo que no está interesado en elecciones más el Partido Popular. Yo creo que cuando un partido teme de esta manera, a mí por lo menos me deja muchas incógnitas. Joan, ¿qué vas a decir algo? No, es que, digamos, me he acordado ahora de una frase que pronunció Feijóo hace unas semanas cuando dice: Europa ha despertado, ha salido de la cárcel ideológica de una izquierda que la vendía que era bueno empobrecerse y que era buena la democracia más que la prosperidad. Eso se dijo, lo dijo. Eso es programático, Joan. Lo dijo Feijóo, y esto es increíble, digamos, y lo dijo en un acto del Partido Popular Europeo. Realmente aquí es donde las cosas empiezan a ponerse complicadas, ¿no? Es decir, estamos en un momento en que todo está, digamos, acelerando, los cambios están acelerando en todas partes. Y parece que hay gente que ha decidido que esto, la democracia, no acaba de ser coherente con nuestros cambios y que es mejor, digamos, buscar otras alternativas, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que estamos en un momento crucial desde el punto de vista político en España y en Europa, ¿no? Y no hace falta que insista en esto porque es evidente. Sí, sí. Pero entonces ahí, en esa votación de esta tarde, digamos, de alguna manera tenemos la ejemplificación digamos, en pequeño, en la Comunidad Valenciana, del conjunto de problemas a los cuales estamos enfrentándonos, ¿no? Y ahí es donde el drama amazón se convierte en absolutamente lamentable, y como una persona durante un año, digamos, con lo que había sucedido en Valencia, nos ha estado, digamos, nos ha hecho discutir minuto por minuto lo que pasó esa tarde aciaga, cuando tenía que haber dicho en el minuto cero que había estado fuera de circulación durante 5 horas y que dimitía y que punto, ¿no? Y por querer mantenerse en el poder estamos en esta especie de farsa lamentable en la cual estamos discutiendo si el menú era acordado o no era acordado, si el compañero de piso de Mazón dice que a las 5 le dijo que Utiel no sé qué. Es dramático realmente discutir esto. Voy a irme hasta el Tribunal Supremo porque ha llegado ya hace unos minutos José Luis Ábalos. Campos, cuéntanos, buenos días. Sí, hola, muy buenos días. De nuevo, hace aproximadamente media hora, desde ese tiempo, pues está esperando en el interior de las dependencias del Tribunal Supremo que comience esa vistilla de cautelares solicitada por el fiscal anticorrupción. Ahora pasa a nuestro lado Carlos Bautista, el abogado de José Luis Ábalos también, que va pues a defender que su cliente pues permanezca con las medidas cautelares que tiene establecidas hasta la fecha, que son comparecencias quincenales y retirada de pasaporte, y que dirá que no hay riesgo de fuga. El juez Leopoldo Puente, al convocar la vistilla, dijo que esos indicios, esa posibilidad de riesgo de fuga, se ha visto reforzada después de las elevadas penas que piden tanto la Fiscalía como las acusaciones populares, que van de los 24 a los 30 años de presidio. Vamos a ver qué es lo que solicita el fiscal anticorrupción. Entre ese reforzamiento de las cautelares puede pedir la prisión provisional, la prisión eludible con fianza, la libertad bajo fianza, o simplemente pues una mayor periodicidad, mayor frecuencia en las comparecencias ante el juzgado para asegurar la permanencia del encartado y evitar su riesgo de fuga. Pues estaremos pendientes del resultado de esta vistilla y lo contaremos. Gracias, Campos. Hasta ahora. Y empezábamos de hecho el abierto hablando del cambio de estrategia de José Luis Ábalos, que desde ayer dispara contra el gobierno, hablando de esa reunión que han desmentido tanto Otegi como el presidente del gobierno, de entre los dos en un caserío en los días previos a la moción de censura, que acabó con Pedro Sánchez en la presidencia del gobierno, pero también disparó ayer contra la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, porque le había llamado golfo, y él contestó diciendo que ella ha hecho un uso irregular de la vivienda del ministerio. Estaba en un desayuno informativo esta mañana Yolanda Díaz y contestaba esto. Creo que es público y notorio que en pandemia yo vivía con el entonces mi esposo y con mi hija. Y es público y notorio que en pandemia 5 mujeres nos dejamos la piel en el Ministerio de Trabajo
para salvar a empresas y a trabajadores. Esto es lo que hemos hecho en pandemia. Lo que creo es que el señor Ábalos tiene la oportunidad de explicar ante la justicia lo que estaba haciendo él en pandemia. Esta es la respuesta de Yolanda Díaz a esas acusaciones que lanzó ayer José Luis Ábalos. Y un último asunto que quiero plantear, y es la entrevista que emitió ayer la televisión pública francesa, entrevista al emérito Juan Carlos de Borbón en el marco de la promoción de su libro de memorias, una entrevista que fue grabada en Abu Dhabi, donde recordemos reside desde hace 5 años el emérito, en la que afirma que espera que los españoles comprendan lo que hizo durante su reinado. María Manjabacas, buenos días. Muy buenos días. Sobre esta premisa, sobre la del entendimiento, justifica que él no se arrepiente de nada de lo que ha hecho, además es rotundo en este no arrepentimiento, de lo que ha hecho y de lo que los españoles hemos ido conociendo en los últimos años. La verdad que pensábamos que después de las memorias no podía haber más, pero sí lo hay, porque esta frase de no me arrepiento tiene mucho calado, tiene mucho contenido, y además, Ángels, lo que tú decías, el tono en el que lo dice, por eso lo vamos a escuchar en la versión original. Le pregunta al periodista, ¿se arrepiente? No, remordimiento tampoco. ¿Mais vous avez des regrets? Non. ¿Et des remords? Non, je tâche de ne pas les avoir. Si c'était à refaire, vous feriez plus attention. Y este final, para quien no entienda francés, si le volviera a hacer, ¿lo volvería a hacer con más cuidado? Naturalmente, dice. También se le pregunta por lo que ha pesado más, los regalos de los jeques árabes o los amoríos. Lo que más importa en España es el dinero, es lo más importante, pero todo es malo. Dice que sí que ha descuidado a su familia, pero espera que los españoles comprendan, que los españoles no solo ya que le perdonen, sino que lo entiendan, que es lo menos entendible. He servido a España y a los españoles. A veces no he prestado atención a la familia y espero que me perdonen y que los españoles comprendan todo lo que he hecho. Y otro dato que me parece de interés, cuando en el PAC le preguntan por escándalos amorosos, escándalos financieros, recordamos archivados por inviolabilidad o porque ha prescrito, él dice todo está resuelto, todo ha terminado, se refiere al archivo y dice que ya está tranquilo. Hace justo una semana, María, estábamos hablando de los 50 años de la muerte del dictador. También sobre el dictador, sobre Franco, el emérito ha tenido palabras, ¿no?, sobre su relación. Sí, fue tan fuerte lo que dijo las memorias, blanqueando a Franco, que ahora tenía oportunidad de corregirlo si así lo quería, pero no. Podía haber sido escueto en el reconocimiento, pero se ha vuelto a regodear en el halago al dictador, y aquí en este extracto cuenta la complicidad que tenían los dos cuando le pide consejo y le dice esto. Él me dijo, Alteza, tiene que decir allí lo que no puede decir aquí, y tiene que decir aquí lo que no puede decir allí. Nada más. Le dije, general, ¿por qué no me ayuda de cara al futuro? Y él me respondió, tendrás que hacerlo tú, yo no puedo hacerlo. Y otra de las cuestiones que rodea todo lo que tiene que ver con el emérito, María, es su posible vuelta a España. Yo no sé si le preguntaron, si respondió sobre los planes que tiene. Sí, la verdad, Ángels, que en la entrevista revela algo novedoso. Nosotros que siempre llevamos el hilo de todo lo que dice, porque hasta ahora sobre esto no se habría pronunciado nunca. Es un mantra, lo de si vuelve, si no vuelve, bueno, pues por fin despeja dudas. Por el momento estoy muy feliz aquí. No sé si en unos años, o el año que viene, o en unos meses, me mudaré a España. Depende de la situación y del momento. Evidentemente, Ángels deja la puerta abierta con este enigmático ya veremos. Ese momento al que se refiere dependerá del gobierno que haya. ¿Cuándo quiera volver? Bueno, pues ahí lo dejo. Pues ahí lo dejas, María, que tú no das puntadas sin hilo. Hasta luego, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego. Bueno, son las respuestas de alguien, Gonzalo, que vive fuera de la realidad. Es que a mí, yo cada vez que escucho ese no, como que decir, ¿de qué me tengo que arrepentir? No estoy entendiendo nada. No, es una burbuja borbónica que solo nos cabe esperar que no esté escrita de una manera totalmente determinante en los genes. Porque realmente lo que da cuenta es que él no entiende, y esto no es una cuestión además de su edad o del resentimiento que puede acumular por los últimos años, no entiende la necesidad de pedir perdón, no entiende cuando dice que lo que más le importa a los españoles es el dinero. ¿Cómo somos los españoles que nos importa que él acumulara dinero privado para su familia o para sus propios beneficios, ¿no? Y cuando no entiende que no puede mostrar ese agradecimiento y esa lealtad al dictador, ¿no? Te voy a dar un disgusto, Gonzalo. El gen
Borbón es dominante, nada más que tienes que ver el árbol de fotos familiar. Sí. No, pero no. Muy breve, claro, cuando se dice comprender es que no se está en la lógica democrática. Cuando el pueblo comprende o no comprende, se expresa votando. Y él se siente impune, inviolable e intocable. Es la lógica de un rey. Por cierto, como vuelve a casa en Navidad, lo hace todo en Francia, de donde vienen los Borbones. ¿Por qué no lo hace en la televisión pública española? 15 segundos. No, nada. Lo que parece difícil, insistiendo como está insistiendo en esas declaraciones, es que podamos salvar una parte salvable de su cronología, ¿no? Y ahí está el problema, es que al final acabaremos pensando que el paquete entero está deteriorado, digamos, ¿no? Sí, sí. Exacto. Le estamos quitando el trabajo a Nieves con Costrina. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Minutitos finales de El Abierto. Sergio Castro, Nausle, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Minutitos para vosotros, para que nos contéis lo que tenemos preparado a partir de ahora. De aquí en adelante, minutos para Jaime García Cantero y Nuño Domínguez en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con el despido masivo en Telefónica, por ejemplo, de regreso al CENIO de la denuncia del robo de 25 millones de euros en la lucha contra el cáncer en contratos públicos durante 18 años, lo que vendría a poner en el foco y a cuestionar desde luego la labor como gerente de este centro, a Juan Arroyo. Y luego cambias de paisaje, Totalmente. radicalmente. A las 10:30 llega esa sección cada 2 semanas en la que tú no sabes con quién vas a hablar. Y esto, de ¿Pero verdad, dónde me lleváis hoy? mantenemos a los oyentes... que es verdad. O sea, es No, tal es cual. verdad, es verdad. No sabes ni el nombre, No. ni quién es, ni a qué se dedica. No. Sé que estás en un sitio espectacular, el Lago Rosa, a las afueras de Dakar, en Senegal. No está mal. Y es una persona que allí tiene bastantes anécdotas que contarte. Vale, pues no está mal el plan. ¿Qué más? Y después viene el profesor Ocaña, viene a hacer hoy la biopsia, digamos, la autopsia de la anatomía de un instante, que no me salía, me estaba pasando como a Feijóo ayer. Sáquenme de aquí. Anatomía de un instante, Javier Ocaña la ha visto, vamos a ver qué le ha parecido. Y luego vamos a poder también compartir con Pepa Blanes, con la jefa de Cultura, impresiones sobre uno de los documentales del año, que es Flores para Antonio, el documental hecho por Alba Flores, Isaki Lacuesta y Elena Molina sobre Antonio Flores. Que también se estrena ahora, ¿no? Que se estrena mañana, viernes. Vale, no hay Ainhoa Aguirregoitia, porque mañana la vamos a llevar, la vamos a poder escuchar todos y algunos la van a poder ver en No, Chisona. no es que la llevemos, que vamos nosotros a su tierra. Exacto. Eso marca el inicio de la Navidad. Ya está. Mañana turrón y ni Ainhoa la lotería Aguirregoitia. ni nada. No. El viaje de Chisona del hoy por hoy. ¿Qué vamos a hacer entonces hoy? Pues vamos a departir con los actores protagonistas de la película palestina La voz de Hind, basada en la llamada real de una niña palestina de 6 años a las emergencias de Media Luna Roja, pidiendo ser rescatada en mitad de una de las habituales, por desgracia, matanzas del ejército israelí en Gaza. A eso nos Muy vamos bien. a ocupar en la parte final del programa. Pues tenemos un buen menú. Yo despido a Gonzalo Velasco, Javier Aroque, Joan Subirats. Les digo hasta la semana que viene. Que vaya muy bien. Que vaya bien. Que vaya muy... Ya comeremos turrón. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.